Hola. Al comienzo de su Poética, Aristóteles nombra diversas especies de poesía: la epopeya, la tragedia, la comedia, el ditirambo, e incluso las que se acompañan con la flauta o la cítara. Sin embargo, a partir del capítulo 6 se ocupa básicamente de la tragedia, y solo hacia el final del texto vuelve a la epopeya. De la tragedia, en cambio, nos propone una definición, nos muestra sus elementos y examina sus conceptos claros. Conocía bien su teoría y debió asistir a muchas tragedias, pues sabía muchos detalles acerca de su composición, y su estudio, aunque técnico y abstracto, está lleno de ejemplos tomados de las obras de la época. De esta forma, comprender su idea de la tragedia es la mejor forma de acercarse a su concepción general de la creación poética y a las concepciones estéticas que están en el trasfondo de su filosofía. Para ello debemos empezar por distinguirla, por una parte, de la epopeya y por la otra, de la comedia. Epopeya y tragedia se distinguen por lo que imitan, los medios que utilizan y su extensión. Mientras la epopeya imita actos heroicos y ejemplares, la tragedia imita una acción seria y esforzada de un hombre noble que se vio sometido a los cambios de la fortuna. Los medios son también diferentes, pues los actos heroicos son presentados en la epopeya por un narrador que va contando la historia, como sucede en las obras de Homero, mientras en la tragedia no hay un narrador externo, sino que los personajes mismos encarnan las acciones dramáticas. La epopeya se extiende en el tiempo, pues relata un acontecimiento que duró muchos años, como la guerra de Troya o los viajes de Ulises, mientras que la tragedia abarca poco tiempo, a veces incluso un solo día. Una tragedia, dice Aristóteles, intenta desarrollarse en lo posible durante un solo periodo solar o sobrepasarlo en poco. Por otra parte, comedia y tragedia difieren tanto por lo que imitan como por los personajes que las representan, los efectos de su representación y los espacios en donde suelen presentarse. Mientras la comedia imita a hombres vulgares y risibles como el avaro o el cobarde, pero no personas despreciables como los crueles, pues la crueldad no es risible, la tragedia enaltece rasgos y cualidades de hombres nobles. Por ello, los personajes de una y otra son diferentes. Los de la comedia encarnan ciertos vicios, como la avaricia o la torpeza, mientras los de la tragedia se ven sometidos a los cambios de fortuna. Dado que sus finalidades son distintas, lo son también sus efectos. Mientras la comedia busca mostrar lo ridículo que hay en los vicios de esas personas y con ello hacer reír a los espectadores, la tragedia busca la catarsis, provocando en los espectadores dos pasiones básicas: el temor y la compasión. Y si la comedia se puede representar en lugares cotidianos como las casas, mercados y tabernas, la tragedia se representa en los lugares más importantes de la ciudad, como los templos y palacios. Pero, ¿en qué consiste la tragedia? Como en otros casos, Aristóteles nos ofrece la siguiente definición en el capítulo 6 de su Poética: imitación de una acción elevada y perfecta, de una determinada extensión, con un lenguaje diversamente ornado en cada parte, por medio de la acción y no de la narración, que conduce a través de la compasión y del temor a la purificación de estas pasiones. Como de costumbre, en sus definiciones Aristóteles identifica tanto la esencia de la cosa como sus principales propiedades. Veamos una y otra más despacio. Una tragedia es una imitación, mímesis, pero no una imitación cualquiera,
sino la imitación de una acción elevada y perfecta. Y por tanto, no de cualquier acción, sino de una acción en que se expresan verdades o virtudes muy esenciales para la vida humana. Representan pues acciones muy elevadas de personas nobles y lo hacen de una forma completa, no fraccionada, pues la acción en la tragedia debe tener unidad y no ser un conjunto de episodios aislados. Veamos ahora algunos rasgos esenciales. 1. Tienen una extensión determinada, que debería ser un día o poco más, pues se trata de representar una acción acotada en el tiempo. 2. Debe hacer un uso atractivo del lenguaje, pues de ello depende en buena medida su éxito, pues ello hace posible tanto el dramatismo de la acción como el que afecte a los espectadores. 3. Puesto que lo esencial en ella es el ser acción y el lenguaje debe reflejar el dinamismo de la acción, no se trata de algo relatado por alguien externo, sino de una acción dramática que se vive efectivamente en las voces de los personajes. Un drama no se cuenta, sino que se vive, pues no es algo que ocurrió una vez, sino algo que está sucediendo aquí y ahora. 4. La tragedia trabaja con dos emociones básicas, el temor y la compasión. Y 5. Le corresponde a ella ayudarnos a purificar, a hacer catarsis de tales pasiones. Volveremos pronto sobre estos elementos. Entre tanto, hay una pregunta esencial. ¿En qué consiste propiamente imitar una acción elevada y perfecta? Ante todo se trata de imitar una acción y no una persona. La tragedia es la representación de una acción a través de un personaje, pero las acciones de este están determinadas por la acción representada en la tragedia, que debe tener una unidad. Dicha unidad está dada no por el personaje, sino por la acción. La unidad de la tragedia es la unidad de la acción contenida en su argumento. Dicha acción es de algún modo paradigmática, como la de Antígona, cuando exige el derecho de enterrar el cuerpo de su hermano. Y aunque se refiera a acontecimientos particulares, tiene un sentido universal, pues se trata de algo que le ocurre a alguien como nosotros, y que por tanto podría pasarle a otro, e incluso a nosotros mismos. Pero Aristóteles no solo define y clasifica, también le interesa identificar los elementos que componen algo, pues ello nos ayuda a comprender las reglas de su composición. De este modo, si identificamos sus elementos básicos, podremos entender mejor cómo está construida la tragedia. Para Aristóteles hay 6 partes claramente identificables en ella: el argumento, los personajes, el lenguaje, el pensamiento, el espectáculo y la música. Los términos griegos que utiliza aquí Aristóteles admiten múltiples traducciones. Por ejemplo, el término mythos, que a veces se traduce por relato, fábula, trama e incluso guión, me parece más adecuado traducirlo por argumento. Asimismo, el término ethos, que ordinariamente se traduce por carácter, aquí también tiene el sentido de personaje. Y así ocurre con otros términos. Veamos brevemente estos elementos, pero poniendo el énfasis en los primeros, que son los esenciales. El argumento o trama o relato es la parte fundamental. Este consiste en una secuencia de acciones que siguen un orden y responden a una intención. Y por ser este el elemento fundamental, determina a todos los demás. Pero dado que es el primordial,
lo examinaremos más detenidamente en el punto siguiente. No menos importantes son los personajes, pues en ellos se encarnan las acciones y por ello deben ser suficientemente representativos de las acciones que representan. Deben entonces ser personajes buenos y sus acciones deben ser consistentes con su carácter. El personaje se va modelando en la medida en que va sucediendo la acción dramática y por ello la tragedia bien puede representarlos incluso mejor de lo que en realidad son, al modo como los pintores en sus cuadros embellecen lo que representan. El lenguaje y el uso que se haga de él es el tercer elemento clave de la tragedia. En ella es esencial un uso refinado del lenguaje, en el cual las palabras, no importa si están organizadas en verso o en prosa, deben tener la fuerza necesaria para impactar a los espectadores a través de su ritmo, armonía y sonoridad. Aunque este es un asunto que atañe más a la retórica que a la poética, Aristóteles le consagra al menos 4 capítulos esenciales de su poética, del 19 al 22, a profundizar en asuntos más específicos como la metáfora y el estilo. La virtud del lenguaje, dice él, consiste en ser claro sin ser trivial. Esto lo dice en el capítulo 22 de la poética. Pero el lenguaje no es nada sin el pensamiento. Alguien podría expresarse de forma muy elegante y sin embargo ser poco convincente, porque no hay coherencia en su modo de pensar. El pensamiento en la tragedia, dice Aristóteles, consiste en la capacidad de expresar lo que es factible y adecuado. Los personajes deben ser coherentes con la acción, pero también su pensamiento debe ser el mismo a lo largo de ella, pues son sus razones y opiniones las que hacen del argumento algo creíble y consistente. Aristóteles considera el espectáculo, que es todo aquello que se hace para seducir al espectador, las luces, la escenografía, los efectos artificiales y todas esas cosas que tanto se usan en el cine contemporáneo, las considera como exteriores a la tragedia. El espectáculo, dice él, resulta apto para conmover los espíritus, pero es extraño al arte y de ningún modo intrínseco a la poesía. El canto, en cambio, si bien es un ornato y en cierto modo algo accesorio, es para Aristóteles el más importante de los ornatos, pues si algo puede embellecer la tragedia, ello es la utilización de la música. El argumento, dice Aristóteles, es principio y casi alma de la tragedia. Y ello quiere decir no solo que por allí empieza su composición, sino que es él el elemento en torno al cual se organizan los demás y el que da vida a la tragedia. Dicho argumento, en cuanto secuencia de acciones que siguen un orden y responden a una intención, debe tener un principio, un medio y un fin. Es decir, debe construirse como una unidad en torno a la cual se vinculan los demás elementos. La unidad de la tragedia la proporciona el argumento, puesto que no son sucesos casuales, sino aquello que les ocurre a hombres nobles y buenos, sometidos al destino, lo que se debe representar en la acción dramática. El argumento no debe ser entonces una serie de episodios desconectados o unidos de forma aleatoria, casual, sino una secuencia de acciones que nos hablan de una vida, que bien puede ser la nuestra, y con la que de alguna forma nos podemos sentir identificados. Aunque el argumento se encarne en un personaje, y a menudo recordemos más el personaje que el argumento mismo, lo esencial sigue siendo este.
el argumento. Pues no es el personaje, sino la acción elevada y perfecta y su imitación lo que constituye la esencia de la tragedia. No son los episodios sueltos de una vida particular, sino una vida humana en totalidad lo que allí se representa. De allí su carácter universal, pues cada tragedia es en cierto modo una reflexión sobre la naturaleza humana, porque nos habla de lo que hay en el fondo de nosotros mismos a través de lo que les ha ocurrido a hombres nobles como sus protagonistas. Puesto que la poesía es más filosófica que la historia, lo importante en la tragedia no es tanto que sea verdadera, en el sentido de algo efectivamente ocurrido, sino que sea creíble, verosímil. Lo imposible verosímil, dice Aristóteles, se ha de preferir a lo posible inverosímil. Lo que se vive en la tragedia es creíble para los espectadores porque habla a sus sentimientos más íntimos y da cuenta de los interrogantes humanos más profundos. Lo que ha de hacer el autor de tragedias es presentar esas cosas mediante acciones dramáticas acotadas en el tiempo. La trama o argumento debe entonces ser vivida en un tiempo corto, y ello porque en las cosas demasiado grandes es más difícil percibir su unidad que en las que son pequeñas. Es más fácil percibir la unidad de un gato que la de un elefante. De lo anterior se siguen al menos dos reglas claves para la composición de una tragedia. La primera es que, de nuevo, lo esencial es conseguir la unidad en su composición. El peor argumento es el episódico, aquel en que los eventos suceden de forma accidental, como ocurre en las malas novelas, donde el amor surge en cualquier parte y en cualquier circunstancia, y donde todo depende de caprichos individuales. Pero, y esta es la segunda regla, que la acción esté unificada no quiere decir que la tragedia sea simple o monótona. En ella debe haber lugar para la sorpresa, para lo inesperado, para que ocurra lo temible y lamentable, y para que allí tengan lugar la peripecia, el reconocimiento y las pasiones. Las tragedias no son planas. No se sigue en ellas un orden regular, sino como en la vida y las acciones humanas hay cambios intempestivos y dramáticos. Hay giros de la fortuna. Aristóteles llama esto peripecia, peripaceia. Edipo, que era un rey bueno, reconocido y admirado por su pueblo, de un momento a otro quedó en condición de asesino de su padre. La tragedia nos habla de esto, de cómo cambia la fortuna de las personas. Pero hay un segundo aspecto, el reconocimiento, la anagnórisis, es decir, el paso de la ignorancia al saber. La tragedia se da porque se revela un secreto, porque algo desconocido y misterioso llega a saberse y debemos reconocerlo, como lo reconoció Edipo, que reconoció que aquel a quien mató era su padre y que aquella mujer que tuvo por esposa era su madre. El reconocimiento es siempre dramático. Pensemos en el hijo que un día se entera de quién es su padre, o en la aparición repentina de alguien que teníamos por desaparecido. Peripecia y reconocimiento son dos elementos claves de la vida, que se tienen que reflejar en la tragedia, pues ésta revela lo que es la vida y a través de ello lo que es la naturaleza humana. Por supuesto, las tragedias son más efectivas, cumplen mejor sus efectos dramáticos cuando se dan juntos peripecia y reconocimiento, como ocurre en Edipo, pero no se dan sin padecimiento. Y en las tragedias hay dos pasiones básicas: el temor y la compasión.
Ya dijimos que la finalidad de la tragedia es hacer una catarsis, es decir, una purga, liberación, o más exactamente una purificación de las pasiones. ¿Pero acaso de todas las pasiones? No necesariamente. Hay algunas, como la alegría, no sé si el amor, de las que tal vez no tengamos que purificarnos. Pero hay otras que se van acumulando y de las que tenemos que hacer una purga cada cierto tiempo. El miedo, la envidia, el odio, la angustia. La tragedia, cree Aristóteles, no sirve para hacer catarsis de todas las pasiones, pero sí al menos de dos muy específicas: el temor y la compasión. Una buena tragedia debe tener una trama compleja en la que se representen hechos y acciones terribles y lamentables, pero ello no se logra acudiendo a cosas crueles y repugnantes, como ver lo que les ocurre a hombres buenos cuando pasan de la buena a la mala fortuna, o a hombres injustos que gozan de buena fortuna. No se trata de representar la infamia, sino de despertar el temor y la compasión. El temor de que nos pasen a nosotros esas peripecias que les ocurren a hombres nobles, y la compasión que nos lleva a identificarnos con y a ponernos en el lugar de aquellos que sufren de un modo injusto. El miedo y la compasión, a la vez que nos llevan a identificarnos con los que sufren y a reconocernos en ellos, se liberan a través de la tragedia. Esta tiene un efecto catártico sobre tales pasiones, pues lo que se está representando allí frente a nosotros no nos es ajeno, no es algo que se nos cuenta, sino una acción dramática que vivimos efectivamente. Esta es precisamente la función que la tragedia cumple en la polis. Si asistimos a los espectáculos, al teatro en Grecia, hoy al cine o la televisión, no es porque queramos sufrir, no vamos a sentir temor y compasión, sino a liberarnos de ellos. Y puesto que la tragedia y los espectáculos en general tienen un efecto catártico, terapéutico, la ciudad necesita de los poetas. Fue Platón quien vio en Homero al verdadero educador del pueblo griego. Y él mismo fue un gran poeta, como puede comprobar cualquier lector de sus diálogos. Paradójicamente, fue también él el que dijo que no había lugar para los poetas en la polis. Aristóteles, por el contrario, entendió que los poetas cumplían una función de primer orden en la educación de los ciudadanos y por tanto deberían tener un lugar en la ciudad. Según él, la poesía y las artes en general son esenciales en la formación de percepciones, ideas y juicios de valor de los ciudadanos. Si el ciudadano ha de cumplir con sus funciones como ciudadano, participando de las instituciones de su ciudad, requiere ser un mejor perceptor. Y para ello requiere de una formación estética, de una formación de su sensibilidad. En ello, tanto la gimnasia como la música y la poesía encuentran su función definitiva. El mismo pensador que nos definió como animales con logos es el que nos enseña que en una ciudad bien gobernada, los poetas, que son los más elevados educadores de la humanidad, deben siempre estar a salvo.